Ha sido desafortunado que el ministro de Turismo haya adoptado indeseable costumbre de llamar turistas a los cruceristas, con el afán populista de aumentar o de proyectar la imagen de su protagonismo en todo esto. De manera que ese intento de proyectar el alcance de la meta que propuso originalmente el presidente Medina es algo que es desafortunado, pero debemos todos congratularnos de que ya... La entrevista El Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que el tema del turismo? La famosa industria sin chimenea, la columna vertebral de la economía dominicana. El doctor Juan Yadó, experto en turismo. Juan, felicidades. Igualmente. Todavía el día 8 se puede decir felicidades. No, el mes entero. El mes entero. Muchas felicidades y un maravilloso 2024. Gracias. Recibo las felicidades con humildad y se las devuelvo con creces. Gracias. Juan, aunque el tema fue debatido, pero tú eres un experto y es bueno establecer definiciones, porque hubo mucha confusión con los anuncios a fin de año de visitantes, turistas, 10 millones, 7 millones, tantos millones. Es decir, es bueno que tú como experto defina qué es turista, qué es visitante, y si se pueden sumar o no es correcto. Gracias. Será mi pregunta. Sí, a mí me parece esa una pregunta bastante pertinente porque desde hace unos 6 meses para acá se ha estado considerando a los cruceristas como turistas, lo cual nunca eso se había hecho. Un crucerista es alguien que visita el país por unas 6 a 8 horas a lo sumo. Además de que solamente un 50% de los que llegan en barcos se desmonta del barco, es decir, realmente son visitantes. Mientras por décadas se ha considerado turistas en el sentido en que la Organización Mundial del Turismo define al turista, es decir, una persona que se desplaza de su lugar habitual de residencia por un periodo no menor de 24 horas, es decir, que pernocta fuera de su lugar habitual de residencia. Don Juan, usted me permite, justamente, exactamente eso dice la Organización Mundial del Turismo, que define a los turistas como aquellas personas que viajan a un destino principal ajeno a su lugar de residencia habitual, por motivos de ocio o negocio, y que tienen una estancia mínima de una noche en dicho lugar. Sí, una pernoctación. Y los que pernoctan son los que llegan por vía aérea. Los que llegan por vía aérea se pueden dividir en 2 grupos básicos, los extranjeros y los dominicanos no residentes que se consideran como turistas. En el año 2022 hubo más de 1.300.000 dominicanos no residentes que llegaron por vía aérea y califican como turistas de acuerdo a esa definición de la OMT. Ha sido desafortunado que el ministro de Turismo haya adoptado la indeseable costumbre de llamar turistas a los cruceristas, con el afán populista de aumentar o de proyectar la imagen de su protagonismo en todo esto, que en todo caso es un protagonismo muy marginal, porque realmente la promoción de las cadenas hoteleras internacionales es lo que ha generado ese vuelco de visitantes durante estos últimos años después de la pandemia. Había una demanda contenida por las restricciones de viaje que existían en todos los países y son muchos la gente que quiere ahora viajar y disfrutar de sus vacaciones. Eso es lo que explica básicamente
el gran flujo o el gran incremento del flujo turístico hacia el país. La demanda contenida, lo que en inglés los americanos le llaman el pent-up demand. De manera que ese intento de proyectar el alcance de la meta que propuso originalmente el presidente Medina es algo que es desafortunado, pero debemos todos congratularnos de que ya en términos de visitantes pasamos de los 10 millones en el 2023. Llegamos a 8.025.000 de llegados por vía aérea y 2.250.000 por barco, es decir, por cruceros. Esa es una cifra sumamente impresionante y la mejor que hemos tenido en toda la historia turística del país. Pero siempre cada año crece, menos en el 19 porque se murieron algunos extranjeros de muerte natural y claro, por supuesto la pandemia. Pero uno chequea la serie y cada año el turismo crece. Sí, cada año crece. El único año en que hubo un decrecimiento fue en el 1991 por la Guerra del Golfo. Ahí decrecimos un 10%, pero el grueso del crecimiento más impresionante en estos 2 últimos años ha sido el de los cruceristas, por el hecho de que el puerto de Taino Bay en Puerto Plata ha aumentado considerablemente el flujo de cruceros. Por ejemplo, en diciembre al país llegaron 48 barcos. En este mes de enero se estima que llegarán unos 66 cruceros a los diferentes puertos, no solamente a Taino Bay, sino a Amber Cove en el mismo ámbito de Puerto Plata, a La Romana y desafortunadamente todavía en Santo Domingo no se nota esa bonanza de los cruceros. Es que hay un problema con Royal Caribbean que la hélice se le enredó con toda la porquería que hay en el río. Habría que ver si esa es la real razón. Tú sabes que el puerto de Santo Domingo fue concesionado hace 18 años a una empresa que juró y prometió incrementar dramáticamente el número de cruceros y desafortunadamente la concesión de ese puerto fue hecha por 40 años, ya van 18, pero el puerto de Santo Domingo no recibe 10 barcos al año. Algo realmente lamentable porque en San Juan de Puerto Rico siempre hay 3 o 4 cruceros parqueados. Sí. Y eso podría, si se logra en Santo Domingo, dinamizar la economía de la ciudad enormemente. Bueno, se están construyendo hoteles en el Distrito Nacional y la zona colonial. Bueno, se le ha estado dando cierto dinamismo, un intento. Cuando llegó el turista o la turista número 10 millones, el empresario Frank Rainieri dijo que debíamos apostar a 15 millones de visitantes o de turistas. ¿Usted ve que es posible lograrlo en corto tiempo? ¿Y qué nos hace falta para consolidar aún más nuestro potencial turístico? Mira, fue en el 2012 que el presidente Medina, cuando asumió las riendas del gobierno, propuso la meta nacional de los 10 millones de turistas. Y en aquella ocasión, él pronosticó que esto se alcanzaría para el 2030, porque en aquella ocasión se llamaban turistas solamente a aquellos que llegaban por vía aérea. El que Rainieri diga que debemos trazarnos la meta de los 15 millones está muy bien, a mí me parece eso correcto. Nuevamente, supongo que le estará hablando de visitantes. Hay todavía un gran potencial para que crezca el número de visitantes, de cruceristas, y en consecuencia es posible. ¿Y de turistas? Bueno, el crecimiento que yo anticipo no será tan fuerte como ha habido en los 2 últimos años, como consecuencia del hecho de que ya
la demanda contenida ha sido en gran medida satisfecha. Pero seguiremos creciendo, yo no veo ningún oscuro nubarrón en el futuro como para que no sigamos aumentando el flujo de visitantes de vía aérea. Juan, y con el cambio de los mercados, porque en tu último artículo tú dices que los turistas de América del Sur han desplazado a los de Europa. ¿Eso es bueno o es malo? Porque yo estoy pensando en América Latina, que tiene unos ciclos de recesión, recuperación. Entonces, eso no nos hace un tanto vulnerables. Bueno, actualmente los colombianos son más que los alemanes, por ejemplo, los que están llegando. En el conteo de los que provienen de Europa habría que descontar a los ucranianos y a los rusos. En el 2019 el país recibió 239.000 rusos y 85.000 ucranianos. Ese flujo se cortó abruptamente con la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022. De manera que eso en parte explica el hecho de que el mercado de Sudamérica haya superado en el año pasado al mercado europeo. Pero el mercado europeo seguirá siendo importante, con o sin Ucrania y Rusia. Y todos debemos alegrarnos de que los argentinos y los colombianos y los chilenos y brasileños están acudiendo a nuestras playas. Al final de cuentas, yo no conozco de ninguna encuesta que reporte el promedio del gasto, y eso es lo que debería contar, si los europeos gastan más que los suramericanos. Yo presumo que los europeos gastan más por las facilidades que le da su moneda. Pero en ambos casos, esos mercados seguirán siendo vigorosos para el país. Vamos a una breve pausa, Juan Yadó. Nos faltan todavía muchas preguntas en relación al turismo, especialmente el futuro del turismo. Bueno, continuamos en Telematutino 11. Nos acompaña el doctor Juan Yadó, experto en turismo. Y muchas preguntas, don Juan, con respecto a esto que nos inquieta del turismo. Por tanto, es la columna vertebral de la economía dominicana, y la meta para llegar a 15 millones o a 20 millones, a lo que sea, necesita todavía no solamente de educación, también de un plan estratégico que tenga el gobierno, y sobre todo infraestructuras que acompañen ese desarrollo y que estén bien hechas. Por ejemplo, los turistas que llegaron, o los visitantes mejor, los cruceristas a Pedernales, que encontraron cuáles son las facilidades y eso, y si se quiere desarrollar un turismo en la zona, no solamente de cruceristas, todavía hay mucho que hacer y falta tiempo y dinero para hacer eso. Sí, a mi juicio, el objetivo principal de la política turística en esta etapa de nuestro desarrollo turístico debe ser el mejoramiento del producto turístico. En la literatura turística, por producto turístico se entiende todo lo que ofrece un país, hasta el aire. Okay. Desde la infraestructura hasta... Infraestructura, servicios. Servicios, sí, ahí lo incluyo. Si el aire está contaminado, no está contaminado. En Vermont, por ejemplo, un estado de los Estados Unidos, sí, te venden un souvenir de una latica de aire de Vermont por $1, por ejemplo. Porque se supone que el aire en el estado de Vermont, que es muy rural, sí, es más puro que en ningún otro lugar de Estados Unidos. De manera que hasta eso incluye la definición del producto turístico. Nosotros hemos avanzado mucho en ese sentido. No hemos confrontado graves problemas con relación a la disponibilidad de personal calificado, porque ciertamente no lo teníamos hace 20 años, 30 años, pero ya hay una gran... No hacen falta más escuelas de formación turística y más personas que hablen diferentes idiomas, que conozcan bien el trato a las personas, que sepan explicar, si van a un restaurante, el menú bien explicado en ambos idiomas,
que tengan una conciencia, porque en otros países vemos que hasta los taxistas conocen de la historia de ese país, conocen qué es lo que están ofreciendo al turista. Mira, de las 56 universidades que tenemos en el país, hay 14 que ofrecen programas de estudio en hotelería y turismo, básicamente. Eso es para los mandos medios y superiores. Pero en términos de los técnicos del sector, el Infotep hace un excelente trabajo en ese sentido. Y cada día mejora no solamente la diversidad de la oferta programática, sino también la calidad de la enseñanza. A mi juicio, los principales retos del sector no incluyen lo del personal. Es cierto que, por ejemplo, hemos tenido que contratar una gran cantidad de haitianos para que atiendan al mercado francés, porque ellos hablan el francés, pero también hay muchos dominicanos que ya han desarrollado las habilidades lingüísticas como para hacer frente a las demandas de los diferentes países. Esos no son los más graves problemas del sector. Un grave problema del sector, por ejemplo, es el agotamiento del acuífero de la zona oriental, por el hecho de que hay 45,000 habitaciones que están supliendo su necesidad de agua dulce del subsuelo mediante la extracción del agua de pozos que tienen los hoteles. El acuífero se está agotando y está creando una intrusión salina, es decir que el agua del mar está llegando hasta los predios agrícolas. En lugares tales como San Pedro, la intrusión salina se ha detectado a 14 kilómetros tierra adentro. En el área de Bávaro, Punta Cana, a 12 kilómetros tierra adentro. Entonces, ese es un grave problema, al que igual las cadenas hoteleras internacionales ni las autoridades le están dando suficiente, a pesar de que el INDRI desde el 2011 advirtió a los hoteleros que había que buscar fuentes alternativas de agua dulce, entre las cuales en aquella ocasión se sugirió que se monten plantas desalinadoras. La planta de desalinización más grande del mundo no está en Arabia Saudita, sorprendentemente, está en Curazao, por ejemplo. En Aruba. En Aruba, sí. En Aruba. Entonces hay otros problemas que son de mucho mayor envergadura y a los cuales las autoridades tienen que ponerle el frente. Por ejemplo, el caso de los entornos y de la basura, Juan. Uno que viaja, a mí me encantan los cruceros. Y a mí me llama la atención estas islitas, que usted no ve un papelito en la calle. Usted no ve nada, usted ve una limpieza. No hay buscones tampoco. Entonces usted dice, nuestros entornos llenos de vertederos a cielo abierto. En Puerto Plata, en Bávaro. Ciertamente ese es otro gran problema. No es tan grave como era hace 20 años, porque ya, por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo, el nivel de recolección de basura ha mejorado sustancialmente. En lugares donde visitan los cruceristas, por ejemplo, en Puerto Plata ha mejorado sustancialmente también los niveles de limpieza. Todavía no nos podemos comparar con algunas de esas islitas, es cierto, pero yo no creo que eso sea. Hay comisiones nacionales para el manejo de los desechos sólidos. Nosotros tenemos todavía que lidiar con la disposición de los vertederos a cielo abierto. Todavía eso es Hay un impuesto que las compañías pagamos, que todavía no sabemos si se utiliza en eso. Las empresas pagan un impuesto en el cierre de residuos sólidos. De residuos sólidos. Bueno,
En el caso del área de Bávaro Punta Cana, esa es una tarea pendiente todavía, la de tener un sistema de disposición de los residuos sólidos bien fundamentado y bien organizado. Así como, por ejemplo, el alcantarillado de Verón, el acueducto regional, son obras que en la mayoría le tocan al gobierno y que todavía están pendientes de que se resuelvan adecuadamente. De manera que problemas como los de la calificación de la fuerza laboral palidecen con relación a esos otros problemas que todavía están pendientes de ser atendidos. Sí, don Juan, hemos visto el tema del aeropuerto de Bávaro. Al final del gobierno de Danilo Medina se autoriza la operación de otro aeropuerto en el este. Le cayeron arriba, vino el gobierno de Abinader y eso ahora se derogó el decreto y se echó para atrás en todo. ¿Procedía ese aeropuerto, independientemente de los intereses que puedan haber ahí, la visión del técnico, cuál es el caso suyo? ¿Procedía ese aeropuerto en Bávaro? ¿Es beneficioso para el país? ¿Qué pasó el análisis que usted hace de por qué se echó para atrás y demás? Lo que nos pueda comentar en ese sentido. Bueno, yo he expresado mi opinión sobre el asunto en varias ocasiones y en artículos que he escrito sobre eso, favoreciendo la concesión del permiso para ese aeropuerto, porque yo no veo ningún obstáculo para que pueda operar adecuadamente donde está supuesto a operar, que es en las inmediaciones de Macao. El aeropuerto propuesto se llama Aeropuerto Internacional de Bávaro, pero donde realmente estaría ubicado es en las inmediaciones de Macao, a 15 minutos por tierra de Bávaro. Se alegaba que la distancia entre ese aeropuerto y el aeropuerto de Punta Cana introducía un peligro a la aeronavegación. Pero yo me puse a buscar por internet datos sobre las distancias en otros lugares entre los aeropuertos. Por ejemplo, Nueva York tiene 4 aeropuertos y hay un par de ellos que están a menos distancia que lo que está el propuesto aeropuerto de Bávaro. La Guardia y el John Kennedy, ¿no? La distancia entre el aeropuerto propuesto para Macao y el Punta Cana son 22 kilómetros. Y en uno de mis artículos yo puse una lista de lugares en varias partes del mundo donde hay aeropuertos que están a menor distancia. Berlín tiene 7 aeropuertos, por ejemplo. Entonces, ese argumento a mí no me pareció válido. Hay otros argumentos que se derivan del litigio legal entre el aeropuerto de Punta Cana y el propuesto para Bávaro, que de acuerdo a lo que salió publicado hoy en el Listín Diario, esos otros argumentos tampoco tienen razón de ser. Y es seguro que ese caso tendrá que ser ventilado en el Tribunal Constitucional. Las razones por las cuales digo eso es porque esa publicación de los promotores del aeropuerto de Bávaro, que sale hoy en 2 páginas del Listín Diario, así lo dice. El caso va directo al Tribunal Constitucional. Porque es que, de acuerdo a lo que dice esa argumentación jurídica, ese aeropuerto contó con la aprobación del IDAC, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, que es la entidad encargada de hacer ese tipo de concesión. Contó con el respaldo de la Comisión Aeroportuaria. No tenía por qué ser una alianza público-privada porque ese es un terreno y una empresa totalmente privada. Ahí no hay, pero había un contrato también con el Estado aprobado y firmado y hay un decreto del presidente de Danilo Medina que ha aprobado el proyecto. Entonces,
parece ser ineludible que el Tribunal Constitucional tendrá que dictar una última sentencia, que tal vez no sea la última. Y yo digo que tal vez no sea la última porque en meses recientes los proponentes del aeropuerto de Bávaro hicieron público el hecho de que una empresa mexicana había comprado, creo que fue el 38% de las acciones de esa empresa, de la compañía del aeropuerto de Bávaro. Y en consecuencia ya hay inversión extranjera. Aun si el Tribunal Constitucional fallase en contra de ese aeropuerto, esa inversión extranjera podría requerir un arbitraje internacional. Y ahí perdemos nosotros. Sí. Es posible porque tenemos un track record muy pobre en materia de arbitraje internacional. Pero eso es una especulación mía. Realmente eso lo decidirán los juristas. Si habría una eventual acogida al arbitraje internacional, no sé. Juan, la parte, yo sigo insistiendo con el tema del entorno, es decir, uno aprecia, por ejemplo, en Bávaro, que hay una rabalización, especialmente con la población haitiana, se están generando una serie de barrios que van a convertir en poco tiempo a Bávaro en una especie de chiquero, y eso no lo detiene nadie, y eso afecta el turismo. Bueno, ese es uno de las tareas pendientes para mejorar el producto turístico dominicano. Hace tiempo que venimos diciendo que se requiere un plan de desarrollo urbano para todo el área de Punta Cana, Bávaro, y un plan de grandes alcances, porque nuestro principal competidor es Cancún, y esa arrabalización no se encuentra en Cancún, porque, bueno, en parte porque Cancún fue un desarrollo planificado, y desde el inicio estuvo bien orientado para que no permitir ese tipo de daño al ambiente. En el caso de Bávaro Punta Cana no ha habido gran planificación y se requiere, especialmente ahora que tenemos una ley de ordenamiento territorial, y ya de hecho tengo entendido que el distrito municipal Verón Punta Cana está trabajando en el ordenamiento territorial. Pero lo que le sigue al ordenamiento territorial debe ser un plan de desarrollo urbano, el cual podría ser financiado en parte cuando sí, mejor dicho, sí la reforma fiscal del próximo año elimina los incentivos al sector turístico. Yo he propuesto, por ejemplo, que a cambio de esa eliminación se le permita a los empresarios turísticos que destinen sus contribuciones tributarias al financiamiento de ese plan de desarrollo urbano por 5 años. Es decir, que el desmonte de los incentivos sea gradual, pero que la gradualidad implique una inversión. Eso se hizo con el bulevar de Punta Cana, Bávaro, que fue financiado con las contribuciones de los hoteleros. Eso puede hacerse nuevamente, pero eso es una tarea pendiente, y eso es lo que atacaría esas brotes de arrabalización que hay en algunos lugares del polo de Bávaro Punta Cana. El futuro de Pedernales y ese proyecto, ¿cómo tú lo ves? Contrario a los comentarios que han hecho algunos analistas, yo siento júbilo con la llegada del crucero de Norwegian Cruise Lines a Pedernales, por el significado que eso tiene. Claro. Esa es la región más pobre del país. Y en caso de que no surjan inconvenientes, que yo espero que no surjan,
y los cruceros sigan viniendo, es predecible que ese flujo tendrá un impacto muy positivo en el área. A veces uno podría preguntarse si realmente ese flujo de cruceros continuará en vista de los escasos atractivos que podrían ofrecer en el entorno. Por ejemplo, tengo entendido que de los que se desmontaron, de los 2.577 pasajeros que vinieron en ese crucero, fueron apenas unos 100 que fueron al pueblito de Pedernales. Pedernales tiene 15.000 habitantes, es un pueblo pequeño, muy Además pequeño. que tiene que ofrecerle en tiendas, restaurantes, servicios, comida, etcétera. Sí, fueron a la laguna de Oviedo y yo entiendo que el mayor atractivo será Bahía de las Águilas. Exacto. Los atractivos para los cruceristas de los puertos de atraque son importantes, pero no tanto. Porque, por ejemplo, las Bahamas es un archipiélago de 700 islas. Las Bahamas es el destino crucerista número 1 de toda la región del Caribe, seguido por Cozumel y luego San Martín. Pero algunos de los cruceros que van a las Bahamas no van a Nassau o a las islas principales, sino que atracan frente a una isla que tiene una bella playa para que los turistas se desmonten del crucero y se bañen en esa playa. Y esa isla está deshabitada, es decir, hasta ese punto llegan los atractivos para cruceros. Yo no creo que por el hecho de que el área de Pedernales no tenga tantos atractivos actualmente, que eso vaya a detener, porque pienso que Bahía de las Águilas será el principal atractivo, y el bañarse en Bahía de las Águilas. Recordemos que los cruceros que llegan a la Romana tienen como el principal atractivo no tanto la ciudad de la Romana, sino la playa de la Isla Catalina. La Isla Catalina tiene 3 kilómetros de playa y una gran cantidad de los que se desmontan del crucero lo que hacen es que van a bañarse a la playa de la Isla Catalina. De manera que no veo que eso sea un obstáculo para que siga desarrollándose el turismo de cruceros en Pedernales. Es una punta de lanza y afortunadamente augura muy buenos resultados en el futuro. Juan, solo nos resta agradecerte, porque tú siempre nos das una cátedra de turismo y alerta sobre muchísimas cosas como esa que señalaste de la salinización del acuífero de Bávaro y de Punta Cana. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias. Nos vamos a comerciales. Retornamos a la recta final del Telematutino